Bienvenidas, bienvenidos a este video tutorial sobre After Effects. Hoy vamos a desarrollar 3 ejercicios. Estas animaciones que están viendo ustedes en su pantalla las vamos a desarrollar desde cero en After Effects. Son 3 videos cortos en cuanto a duración y con mecánicas básicas para arrancar el conocimiento en la interfaz de este software. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a este tutorial sobre After Effects, un primer video de una serie de videos en donde vamos a estar viendo este software para tener un conocimiento de su uso, al menos en un nivel básico. Si ustedes abren After Effects, esta va a ser la primera ventana que vamos a tener y en esta ventana se van a salvar los proyectos que tengan de manera más reciente. Hay incluso tutoriales y pues bueno, aquí podemos crear un nuevo proyecto o abrir alguno que ya tengamos por ahí. Esta es la interfaz de After Effects, es muy similar a otros softwares de Adobe. En este caso la pantalla principal, esta que es el browser donde tenemos el proyecto, donde tenemos Effect Controls, va a estar siempre más o menos ubicada en este lado de la pantalla. En la parte superior tenemos todas las herramientas, también podemos usar shortcuts para acceder. Después este panel azul, todo este margen que está seleccionado de azul, aquí es en donde veremos nuestro proyecto, nuestras imágenes. Posteriormente a la derecha tenemos el panel de preview, tenemos otros dos paneles, character y paragraph, en este parte de la interfaz. Esto lo podemos manipular y lo podemos designar dependiendo de lo que vayamos necesitando en cuanto a herramientas, en cuanto a paneles. En la parte de abajo tenemos el timeline, que pues va a constituir gran parte del trabajo que vamos a ir haciendo aquí en After Effects. Aquí van a estar nuestros layers y en esta parte vamos a tener el módulo de render para exportar los videos finales. Muy bien, entonces todos estos paneles están en la parte de arriba, aquí en Window, Workspace, y tenemos esta lista en donde aparece la manera en la que pudiéramos ubicar en pantalla los paneles que sean más convenientes. Podemos salvar nuestro propio espacio de trabajo con tal de tenerlo más a la mano. Y en esta lista podemos tener palomeados los paneles que están o que queremos visualizar, ¿no? Y hay otros que están ocultos. Aquí están los más importantes: el proyecto, timeline, composition. Dependiendo si de repente llegan a cerrar alguna ventana sin querer, pues bueno, ahí está ese espacio. Después, en la parte que dice After Effects, las preferencias, tenemos otra lista con información importante en cuanto a la mecánica de cómo está estructurado el software dentro de la computadora. Entonces vamos a dar clic aquí en Memory, en Media and Disk Cache. Aquí es en donde lo que vamos a identificar es qué tanto espacio de la computadora abarca la información que After Effects desarrolla. Por ejemplo, aquí yo tengo asignado 46 gigabytes de cache que se van sumando. Entonces, si yo conforme voy trabajando voy coleccionando mucha memoria, aquí me va a marcar eventualmente cuánto tengo de cache para poder liberar espacio en la computadora. Lo ideal es que siempre se esté manteniendo limpia el espacio en la computadora, y pues con estos procedimientos pues vamos a poder conservar la memoria y trabajar con After Effects, porque al final de cuentas siempre van a crearse esos archivos. Después de ese botón también podemos ubicar aquí esta parte de abajo en donde se limpia la base de datos en los directorios que Adobe pues ya seleccionó dentro de su computadora de manera automática, y bueno, esto tarda unos minutitos en salir, ¿no? Entonces, bueno, vamos a adelantar un poco. Ustedes al hacer este proceso, pues bueno, tengan un poco de paciencia. Una vez que está terminado esto, en la misma lista, en la parte de arriba vemos algunas opciones generales. Después puntualizaremos sobre algunas. Aquí una importante es Memory and Performance, que es lo que te va a ayudar a ver cómo articulas la memoria RAM de tu computadora con respecto al software. Entonces, la memoria que está instalada en esta computadora son 16 gigas.
tengo 3 gigas reservadas por otras aplicaciones y 13 para After Effects. Entonces ustedes pueden setear esto como gusten, a lo que más les convenga. Esta pantalla está ubicada en el texto donde dice Edit para que los usuarios de PC estén Edit y Preferences para que ubiquen esa lista y de ahí puedan empezar a trabajar. Muy bien. After Effects funciona haciendo composiciones. Para crear una nueva composición damos clic en este botón. Posterior a ello saldrá esta ventana en donde podemos poner primeramente el nombre de la composición. Es importante nombrar las composiciones para que sepamos qué animación, qué elemento, qué diseño estamos realizando. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Como After Effects trabaja con video, tenemos todos los presets disponibles en términos de resolución y frame rate para video. Cada uno de estos presets lo podrán ustedes customizar también si sabemos exactamente las medidas. En este caso estaremos trabajando el curso en 1280 por 720, el pixel aspect ratio en square pixels y el frame rate me gusta ponerlo y setearlo a 23.976 cuadros por segundo. Esto lo pueden cambiar dependiendo del tipo de proyecto que vayan a trabajar ustedes. Incluso el video vertical, si van a hacer algo para redes sociales. Pero regularmente, pues bueno, esto va a ser un estándar que va a estar definido dependiendo, como les menciono, del proyecto. Aquí seteamos también la duración. Recuerden, serían horas, minutos, segundos, cuadros, tomando en cuenta la base de 24 cuadros, que es la que está seteada arriba en el frame rate. Y por el momento lo vamos a dejar a 10 segundos. El background color lo podemos cambiar, podemos escoger el color que nosotros querramos. No obstante, bueno, siempre va a haber la posibilidad de cambiar esto después poniendo un sólido, poniendo una fotografía, una imagen, video, cualquier cosa que nos sirva como un background. En este caso, bueno, podemos escoger un color. Importante poner el nombre al principio. Damos OK. Ahora se crea este icono que es nuestra primera composición. Aquí en la parte superior podemos ubicar sus settings. En este panel de After Effects siempre vamos a poder identificar en dónde, cuáles son los tamaños en los que estamos trabajando para el video. Posterior a ello, bueno, es importante conocer el timeline. Aquí tenemos un nuevo tab que es nuestro espacio de trabajo que contiene este cursor y esta línea de tiempo que nos está marcando por cuadros o segundos, lo que representa el tiempo de duración de la composición. La duración total es de 10 segundos, no más allá. Entonces yo puedo seleccionar, por ejemplo aquí con este timecode, puedo poner un tiempo determinado, 5 cuadros, 5 segundos, 10 cuadros, perdón, y me va a llevar exactamente a ese tiempo en el timeline. Recordemos que en After Effects llegamos a trabajar cuadro por cuadro, entonces cada cuadro de cada segundo es importante. En esta parte del panel en donde vemos nuestra pantalla, nuestro canvas, podemos cambiar la manera en la que vemos el porcentaje de la pantalla. Podemos ampliar y hacer un zoom o podemos disminuir el tamaño del canvas dependiendo de los elementos que estén alrededor de este canvas, que vayan a entrar a cuadro o vayan a salir de cuadro, y pues con esto manipulamos qué tanto podemos revisar en cuanto a lo que estemos diseñando dentro de este mismo canvas. Con la opción de Fit se adapta la pantalla al tamaño del panel que tengas. Los paneles los puedes mover poniéndote justo a los extremos, y pues bueno, Fit va a ser una opción que va a ser muy recurrente, y dependiendo de cómo quieras trabajar, va a ser que cambies ese porcentaje. Posterior a ello, pues bueno, vamos a identificar algunas cosas que tienen que ver con shortcuts. After Effects, así como la mayoría de los softwares de postproducción, tienen la posibilidad de cambiar tus shortcuts en el teclado y poner elementos nuevos o cambiar de lugar los que ya están, y conocer un poco cómo funciona también los shortcuts dentro de After Effects. Por ejemplo, yo tengo seteado mi programa a que esta opción de Fit to Screen
esté en el botón número 4. Yo ya lo puse ahí como lo customicé de alguna forma. Entonces, digamos que esto les podría ayudar como un ejemplo, ¿no? De poner tal vez esa opción a hacerla y llegar a ella apretando un botón que es de repente un poco más rápido en lugar de estar dando clics y buscando esta opción en la pantalla de la interfaz de After. Después en este botón podemos identificar algunos marcadores importantes. En este caso, por ejemplo, está las guías. Es lo único que tendríamos que ver. Sin embargo, bueno, no hemos puesto ninguna guía, por eso no hay nada. Esta opción es el Title Action Save. Nos va a ayudar a mantener pues cierta organización en cuanto a composición de los elementos. También tenemos las guías y aquí tenemos las reglas. Ahora sí estamos viendo las guías. Esto pues es la misma mecánica que probablemente ya conozcan en Photoshop o en Illustrator. Y pues bueno, la idea es tener herramientas que nos sirvan para cuidar la composición de nuestros proyectos. Esta función nos sirve para identificar máscaras. Cuando tengamos elementos con máscaras dentro del canvas, lo vamos a poder ver activando o desactivando ese botón. Posteriormente en el timeline, en esta área, si damos clic derecho, podemos sacar este menú y aquí desde la parte donde dice New, tener la posibilidad de sacar nuevos elementos gráficos, ya sean textos o en este caso un sólido. Es lo primero que voy a crear aquí como ejemplo. No me tienen que seguir justamente en esta parte del tutorial, es una pequeña explicación. Aquí hay más parámetros que podemos cambiar. Podemos cambiar el nombre. eh, Puede ser así como lo estoy poniendo aquí ejemplo. Puede ser un cuadrito, puede ser círculo, dependiendo de la figura que vayamos a crear o el elemento que vayamos a desarrollar. Le pueden cambiar la medida. Lo pueden hacer del tamaño de la composición a partir de ese botón, cambiar el color y bueno, ahí está el primer elemento gráfico eh, creado dentro de After Effects. Este layer que aparece en el timeline tiene ciertas características, lo podemos seleccionar dando clic sobre él. Podemos cambiar, si nos ponemos en un extremo, vean cómo cambia el cursor, podemos modificar su duración. Hay que ponernos justo en los extremos, al principio o al final. Aquí voy a apretar comando Z para volverla a poner como estaba. O puedo ubicarme en el medio del objeto y cambiar su posición en el tiempo dentro de este timeline, ¿no? Entonces hay que identificar eso para poder de repente construir ciertas cosas. Tenemos algunos botones y tenemos esta pestaña que va a ser la más importante al momento de sacar las funciones de cada layer que tengamos, ¿no? Entonces hay punto de anclaje, posición, escala, rotación y opacidad, que son los parámetros que podemos ir cambiando de acuerdo a los controladores. Y estos iconos que son un reloj, eh, un cronómetro, es en donde podemos poner keyframes. Los keyframes son espacios, puntos en el timeline que representan un valor numérico de acuerdo a la característica que estemos seleccionando. Por ejemplo, posición tiene sus valores numéricos. Si yo pongo el primer keyframe al inicio de la composición y después quiero poner otro keyframe, lo que tengo que hacer es ponerlo ahora en este punto, en este espacio de la interfaz. Y con esto después puedo cambiar la posición del objeto a donde quiera. Si pueden ver, los valores numéricos para posición cambian de acuerdo a cómo estaba manipulando con el mouse. Esto nada más hay que darle clic, sostener el clic y moverlo. Entonces ya con eso estoy haciendo una pequeña animación pensando en que el primer keyframe tiene un valor numérico y el segundo tiene otro valor numérico. Entonces si damos clic aquí en este botón de play de preview, podemos ver qué sucede en la animación. After Effects hace un render en la memoria RAM, que son los caches los caches y todos estos elementos que se van creando. Pero bueno, ahí está nuestra primera animación a partir de 2 keyframes. El área de trabajo dura 10 segundos. La puedo restringir con tal de ahorrarme un poco de tiempo a la hora de estar revisando mis animaciones con esta barra.
y lo que va a suceder es que voy a poder revisar mi animación de manera un poquito más veloz porque, pues bueno, tengo los settings que tengo para el panel de preview me están dando esa función, ¿no? O sea, es que se revise nada más en donde dice range, el work area. Entonces, estos keyframes los puedo borrar nada más seleccionándolos y dando delete. Puedo poner keyframes de escala, por ejemplo, todos los controladores van a funcionar a partir de keyframes, ahí está la escala. El hecho de que un keyframe tenga un valor numérico y el otro keyframe tenga otro valor numérico ya hacen eh, eh, pues este efecto de animación, tal vez como otros softwares como Flash, que bueno ya es extinto, pero en Blender también tienes animación a partir de keyframes. De hecho la interfaz es muy similar a la que tenemos aquí en After Effects. Rotación también tiene sus valores numéricos, tiene un valor numérico a la izquierda y pues este valor numérico nos da el número de vueltas que la rotación va a tener y este nos da el número de grados con el que va a rotar. Entonces, por ejemplo, si el valor numérico va de 0 grados a 179 grados, este es el efecto que nos va a ofrecer. Por el contrario, si yo, bueno, vamos a quitar este keyframe, podemos, por ejemplo, irnos y estar seguros que estamos sobre un keyframe en el timeline cuando ubicamos este botón. Si este valor lo cambiamos y ponemos, por ejemplo, 4 vueltas, el objeto va a rotar 4 veces entre el primer keyframe y el segundo keyframe, que está más o menos a los 2 segundos. Bueno, no más o menos, exactamente a los 2 segundos. El timeline es bastante exacto y de eso se trata. Muy bien. Entonces ahí podemos ver la forma o la mecánica en la que los keyframes actúan con tal de generar ciertos efectos visuales en la pantalla de animación, más que nada. La opacidad regularmente va a estar al 100%, entonces para hacer una animación de un fade in, por ejemplo, ponemos 2 keyframes y al primer keyframe me voy al inicio y le cambio el valor numérico que tiene de 100%. Me aseguro que esté sobre el keyframe. Fíjense, es importante saber que estás ubicado sobre el keyframe. Y después reduces el porcentaje a 0. Y ahí está nuestra primera animación de fade in en After Effects. El valor numérico también se puede escribir, solo hay que dar clic sobre los números azules y poder cambiar estos valores para que cada keyframe tenga una codificación, por así decirlo, que nos haga trabajar y hacer animaciones dependiendo de las combinaciones que hagamos entre keyframes y estos valores numéricos. Y bueno, ahí está el primer layer y en los elementos los sacamos a partir de esta pestañita, hay que tenerlos en cuenta. Después trabajaremos con Anchor Point en algunos ejercicios que vamos a desarrollar. Entonces, hay que ser organizados. Si se dieron cuenta, esta carpeta apareció a partir de que creé este elemento sólido. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es siempre identificar cuáles son los elementos que tenemos disponibles y organizarlos en carpetas o en bins. Por ejemplo, la carpeta de composiciones, o también le podemos reducir un poquito el nombre, acotarlo, comps. Las composiciones van a ser siempre las animaciones que vamos a ir haciendo y después lo demás lo podemos guardar en una carpeta que la categoricemos como assets. De repente pues es importante tener y conservar un orden, ya que un proyecto de After Effects puede ser bastante extenso. Y para seguir entonces con esta explicación, ahora sí vamos a pasar al primer ejercicio. En nuestro panel de proyecto vamos a crear una nueva composición. A esta composición la vamos a nombrar como ejercicio 01. Aquí sí pueden comenzar a seguir el tutorial. Las medidas en cuanto a píxeles 1280 por 720. Están aquí también otros presets, recordando un poco la explicación anterior. Square Pixels 23.976, duración 10 segundos y el color lo vamos a cambiar, pongan el que ustedes quieran o si quieren seguir el tutorial tal cual, pues más o menos un tono
semejante a este color puede ser el que ustedes gusten. Lo primero que vamos a hacer es crear elementos de texto. En este caso, en el menú, en Layer, New Text, podemos crear nuestro primer layer de texto. Y pues bueno, las características en cuanto a fuente tipográfica van a estar establecidas por default. En este caso estoy trabajando con una letra Arial en bold. Y como cualquier otro editor de texto, podemos cambiar sus especificaciones. Por ejemplo, el color. Voy a poner un color un poquito más contrastante de acuerdo al background que tengo. Vamos a escribir nuestro nombre para poder identificar cada una de las tareas o trabajos entregados. En este caso, pues bueno, las herramientas en la parte de arriba nos van a indicar en qué estamos, en qué herramienta estamos ubicados. El cursor normal pues nos puede servir para ir editando estas propiedades. Por ejemplo, tenemos la escala de píxeles del texto. Esto no es necesariamente igual a las características que vimos en la explicación anterior. Son características que se aplican específicamente al texto antes de comenzar a hacer algún tipo de animación. Entonces, estos elementos pues son muy similares a los que probablemente estén en otro software como Photoshop o Illustrator. Y pues bueno, esto tal vez este panel sea muy sencillo de manipular. Pueden escoger la fuente tipográfica y pues algunas otras cosas que quieran cambiar como para customizar mejor. Bien, dentro de los paneles que tenemos por aquí también está Paragraph, que nos va a servir como para poder crear estos justificados del texto al centro, izquierda o derecha. También en la parte de los paneles tenemos de Align. Recordar que los paneles los podemos reconfigurar cuantas veces sea necesario, dependiendo de dónde quisiéramos tener el panel en la interfaz del software. Align nos va a servir para ubicar rápidamente nuestro texto en los linderos del canvas. Entonces, izquierda o derecha, abajo, arriba, en la parte media. Y pues es una herramienta de repente importante cuando estamos trabajando en textos. También el hecho de tener el Title Action Safe nos va a hacer posible identificar que nuestro texto esté completamente al centro. Podemos hacer un zoom en el canvas y esto nos va a dar mejor visibilidad. Por ejemplo, aquí estoy al 400%, por eso se ve hasta pixeleado el detalle del texto, ¿no? La resolución es importante en este panel de Canvas. La resolución puede venir de full hasta un cuarto de la resolución. Siempre voy a procurar que esté en full o completa, si está en español por ahí su After Effects. Después voy a crear en este menú, voy a crear un nuevo sólido. También el mismo menú aparece aquí en el texto de Layer. Después New Solid. Y voy a crear este sólido del mismo color. Con este Color Picker puedo hacerlo del mismo color del texto que acabo de crear. Y el tamaño lo voy a poner 200 por 200 píxeles. El nombre lo voy a cambiar a cuadro 01, pensando que probablemente vaya a sacar más elementos de este tipo durante mi proceso de animación. Ahora lo que voy a hacer es reducir la escala. Por ejemplo, saco los controles para modificar estos parámetros. Escala más o menos la dejé como al 38%. Esto pues es medir de acuerdo al tamaño que tenga el texto, que hayamos dejado el texto. Es importante considerar eso. Después la posición la voy a ubicar al lado derecho del texto con moviendo este valor numérico, sosteniendo el clic y moviéndolo. Después voy a poner un keyframe de opacidad y de posición. Estos dos keyframes están en el principio, en el mero principio de la animación. Entonces asegurarse que el cursor está en el cuadro segundo en 0. Posterior a ello me voy a mover un poco más adelante, 20 cuadros en el timeline, y voy a cambiar el valor numérico de uno de los ejes para posición, de la característica de esta propiedad de posición. La voy a mover hacia la izquierda.
En este caso, pues estoy viendo mi wireframe, digamos, pequeño esqueletito digital del objeto hasta que no cambie la opción de opacidad al 100% para poder identificar este fading del objeto del cuadrito, ¿no? Entonces esa es la primera parte de la animación. Digamos, con este combo de keyframes entre posición y opacidad podemos crear nuestra primera animación. Después lo que vamos a hacer es duplicarlo con Edit, Duplicate. Recordar que tenemos que tener seleccionado el layer que vayamos a duplicar. A esto le voy a dar Enter en el teclado y le cambio a cuadro 02. Si se pueden dar cuenta ahí los nombres cambian. Si le pico en la parte que dice Source Name o Layer Name va a también darnos por ahí un cambio en el orden o en el nombre de los layers de acuerdo a cómo los vaya organizando. Entonces saber que este va a ser el cuadro número 2 y a este cuadro número 2 que está digamos en jerarquía hasta arriba de todos los layers, lo voy a tratar de voy a continuar pues el proceso de animación para hacer como una pleca que sale, ¿no? Entonces de donde puse mis últimos keyframes me voy a ir un poco más adelante y voy a poner otros keyframes nuevos. En este caso va a ser un keyframe para posición y un keyframe para escala. Entonces de ahí me voy a mover un poquito más adelante, ni siquiera un segundo, es cuadros, son cuadros. Y después voy a cambiar la posición del objeto moviendo este valor numérico. Y después en la escala tengo que quitar, fíjense, quitar el candado que tiene la escala para poder cambiar los ejes o bueno, los valores numéricos de escala de manera independiente. Entonces la escala de este valor numérico la voy a reducir a 0. Después hacemos un RAM preview. Acuérdense, hay que reducir el área de trabajo para visualizar este loop pues varias veces para poder identificar algunas cosas. Por ejemplo, aquí me regreso al keyframe de posición como para cambiar un poquito la posición y hacer que este wipe sea un poquito más largo. Recordar que cada keyframe se puede reeditar el valor numérico. Lo único que tenemos que hacer es estar seguros que estamos sobre el keyframe. Ahora, este mismo wipe que hace en nuestro cuadro 02 lo voy a aplicar al texto. Para ello voy a usar una herramienta que es el Rectangle Tool, que es como un recuadro. Me aseguro de tener seleccionada mi layer de texto. Está seleccionada el layer de texto. Voy a la herramienta, le doy clic aquí por una esquina y sostengo el mouse. Entonces esto me genera un rectángulo, una figura geométrica que me va a poder hacer enmascarar mi layer. Entonces la voy a poner en un principio como más o menos por aquí. Si se dan cuenta, dentro de los controladores que tengo, también tengo ahora opciones para controlar la máscara dentro del combo de elementos que hay para manipular y editar nuestros layers. Entonces voy a poner un keyframe en Mask Path en este punto del timeline y después me voy a ir un poquito más adelante en donde termina mi animación, los keyframes de animación del cuadrito y después deselecciono los vértices, le tengo que dar clic por fuera para ver los vértices de manera independiente. Selecciono con Shift estos dos vértices que están más a la derecha y después cambio la forma de la máscara para que haga este wipe en conjunto con la animación que está en la parte de arriba del cuadrito. Entonces esta sería una mecánica de ir creando elementos gráficos, elementos de texto, máscaras que nos pueden ofrecer una pequeña animación sencilla. Si de repente quisiéramos agregar más elementos a este combo de animaciones o digamos prolongar un poquito más su actividad, o sea, lo que hagan las animaciones, podemos estirar un poquito el área de trabajo. Y ahora voy a manipular el cuadrito número 1, el que está en la parte de abajo, con tal de que ese me ayude a hacer el fade out de todo el gráfico, ¿no? Entonces, los keyframes que ya tienen, ya hay una animación previa para este layer. Los voy a tratar de encapsular en una nueva capa.
digamos que cambiar todos estos layers a una animación previa, ¿no? Entonces existe esta función que se llama Pre-Compose, en Layer, en la parte de abajo se llama Pre-Compose, que me va a dar la oportunidad de encapsular el trabajo que haya hecho en un layer o en varios, en una sola, en una animación adicional, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es dar clic en la parte donde dice Move all attributes into the new composition y escribir ejercicio 1 guión cuadro 01, ¿no? El ejercicio 1 pues es la parte que refiere a la animación en donde está esa precomposición, y cuadro 01 es el elemento gráfico que está. Entonces los settings los manejamos así, damos OK, y si se dan cuenta aparece la capa cambia de color en su label, y ya no tenemos esos como los keyframes que aparecían antes, ya no están precisamente ahí, porque si damos doble clic sobre esta capa nos va a aparecer otra nueva composición en donde únicamente veamos tanto el layer como sus keyframes. Entonces, en los tabs que tenemos aquí en la parte de arriba, en donde vemos las composiciones, tenemos que identificar cuál es la composición en donde hemos estado trabajando, que es esta que dice ejercicio 1. Y ahora tenemos la oportunidad de manipular otras funciones de este mismo elemento gráfico. Voy a cambiar ahora el Anchor Point con esta herramienta. Damos clic sobre este cursorcito, este botoncito, esta especie de mirilla, y la vamos a colocar en el extremo izquierdo del elemento gráfico. Voy a hacer un zoom. Ya que esté posicionado ahí, puedo usar la herramienta de la mano. También la manita la pueden sacar si presionan la barra espaciadora y la dejan presionada. Entonces, con esta herramienta puedo mover el punto de anclaje. Si se dan cuenta, los valores numéricos de punto de anclaje y posición, anchor point, pues, y position se mueven. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar la escala. Voy a poner un keyframe de escala, más o menos por aquí en el timeline. Y posterior a ello, me voy unos cuadros más adelante en el timeline para hacer esta animación de escala en la figura, ¿no? Entonces selecciona aquí algunos cuadros enfrente en el timeline. Tengo que siempre ir revisando mi timeline y mi timecode. Y con esto pues vamos a hacer la animación. Ahora lo ideal es que en este caso el candado esté desactivado, igual que la vez anterior, para cambiarlo el valor numérico de manera independiente y que se genere esta sensación de crecimiento de la barrita, pero únicamente en uno de los ejes, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una especie de wipe que va a ser este elemento gráfico, nos va a cubrir el nombre, y posterior a ello, pues bueno, vamos a agregarle otros atributos. En este caso va a ser opacidad. Colocamos un keyframe en 100%, y un poquito más adelante voy a cambiar el valor numérico a 0. Bueno, quedó en 1%. Y ustedes podrán darse cuenta que al cambiar el valor numérico se genera automáticamente un keyframe. Entonces esa es otra forma de poner keyframes. Después en el layer de el texto vamos a poner también un keyframe de opacidad, más o menos en el mismo lugar en donde está el otro. Me voy al siguiente keyframe y lo disminuyo a 0. Bueno, rebota poquito y se quedó en 1%. No importa, vamos a checar la animación, cómo se ve. Estos settings los pueden copiar, los de preview, y de ahí nada más checar que el área de trabajo, el work area, es lo que va a estar determinado por esta barra gris, bueno, y la barra azul que estamos moviendo en el timeline. De aquí es en donde sale el render desde Start of Range, y por eso es que al darle play pues continúa esta animación desde el principio. Entonces ahí tenemos básicamente un sample de toda la animación. After Effects genera este render en la memoria RAM, y por eso es que aparece esta barra verde dibujada en la parte superior del timeline. Si de repente vemos que algo no cuadra, lo podemos mover a un punto distinto. Si se dan cuenta, la barra verde se rompe, digamos, empieza a ver como ciertos espacios vacíos de la barra verde, porque se necesita volver a renderizar para que After Effects nos muestre la animación tal cual. Entonces, en este caso es una animación muy sencilla. Si movemos los keyframes de un lugar a otro,
podemos lograr distintos efectitos, distintas sensaciones gráficas. Entonces esto pues queda a la exploración de cada quien. Lo ideal es siempre saber qué keyframes y qué valores estamos moviendo y manipulando en el timeline. Entonces eso siempre va a ser importante. Aquí está la primera animación. Espero que no les haya costado mucho trabajo llegar a este punto. Los colores, la fuente tipográfica y ciertos elementos pues pueden ser modificados. Lo ideal es tener siempre una idea muy clara hacia dónde vamos antes de continuar con el proceso, porque a veces los cambios son un poco más complejos. Entonces, bueno, ahí está el ejercicio número 1. Lo voy a meter dentro de la carpeta de composiciones. Y ejercicio 1, cuadro 01, fue una precomposición. Entonces voy a crear una carpeta que se llame precomps, que son las precomposiciones, para llevar un orden y poder separar qué cosa es qué dentro de la interfaz de After Effects, y así no perder el hilo de dónde estamos trabajando y separar las cosas adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer ejercicio. Ahorita todavía tenemos el proyecto de After Effects sin nombre porque no lo hemos salvado, entonces sería un buen momento para darle File, Save. Aparece la pantalla de la interfaz de la computadora. Escogemos un lugar dentro de nuestra compu para poder guardar estos archivos. Siempre hay que ser organizados. Aquí vamos a poner proyecto de After Effects. Digamos que esta es la semana 1. Entonces esto va a llevar el nombre así, semana 01. Podemos poner proyecto 01, si es que hacemos varios. O podemos también poner la fecha. Si de repente hay un proyecto que ustedes están trabajando para alguna agencia, para alguna compañía, y el proyecto va a ir mutando y se le van a ir agregando cosas o va a haber ciertas modificaciones, lo ideal es tener varias copias del proyecto y tenerlo separado a partir de las semanas. Lo otro importante es también manejar la extensión, mostrarle la extensión .aep, porque de esta manera podemos tener dentro del sistema, la computadora, podemos compartir este proyecto por correo y alguien más lo va a poder abrir en tanto tengan los assets por ahí, ¿no? Bueno, entonces continuamos con el siguiente ejercicio. Para este nuevo ejercicio vamos a hacer una nueva composición. Si selecciono el bin donde están las composiciones y hacemos una composición nueva, le vamos a poner ejercicio 2. Los parámetros son iguales, 1280 por 720 square pixels, 23.976 de cuadros por segundo. Cambiamos el color si acaso, con tal de diferenciarlas un poquito entre ambos ejercicios. Y bueno, aquí vamos a comenzar a recordar un poquito en el timeline, saber diferenciar que estamos trabajando en distintos tabs y que cada uno va a ser una situación distinta, y que también aquí en la pantalla de proyecto pues están expresados, ¿no? Entonces para este nuevo ejercicio vamos a hacer un layer de texto. Le vamos a escribir la letra A. Y pues bueno, recordar que un layer de texto tiene las posibilidades de reeditar las características aquí en Character. En el panel de Character le vamos a cambiar un poquito el color. En este caso es a conciencia y consideración de ustedes, a creatividad de ustedes. Yo lo voy a poner así, más hacia un tono blanco. De aquí la fuente tipográfica la voy a dejar igual y lo duplicamos. Comando D en la Mac. Si están trabajando por ahí con el mouse, se pueden ir a Edit, Duplicate, y ahí sale el siguiente layer, y pues simplemente con dar doble clic nos da la oportunidad de editar el contenido del texto y escribimos la letra B, A y B. Luego, si seleccionan un layer y lo arrastran hacia abajo o hacia arriba en el timeline, cambia la jerarquía. Ahora, si seleccionamos ambos layers y pulsamos la letra P en el teclado, aparece la opción de Position para ambos layers y los controladores a partir de los valores numéricos de cada uno de ellos. Entonces, si movemos uno de los ejes, uno de los valores numéricos, podemos cambiar la posición de ambos
layers, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda para posicionarlos más o menos en esta función. Los shortcuts, la letra R, rotación, A, anchor point, opacity, pensaríamos que es la letra O, sin embargo es la letra T, y bueno, P para position, ¿no? Cada uno de estos parámetros tienen su shortcut. Entonces, regresamos a esto. Después, clic derecho, sacamos este menú, creamos un nuevo sólido y vamos a hacer este sólido de 100 por 100 píxeles y le vamos a cambiar el nombre. Importante siempre nombrar los layers dentro de After Effects. Le cambiamos también el color. Voy a utilizar tal vez una paleta de colores que ayude o que vaya más o menos con el tono del fondo. Digo, a sabiendas que esto se puede cambiar en el momento que sea necesario. Entonces ahí está nuestro elemento gráfico. Lo que necesitamos hacer ahora es crear a partir de una máscara. Si ubicamos otra vez esta herramienta, pulsamos con el mouse, dejamos sostenido en la esquina. Ahí dejamos sostenido el mouse. Ahí podemos acceder a este menú con distintas formas. Seleccionamos esta, la de elipse, y le damos doble clic. Es importante mencionar que necesitamos tener la capa seleccionada, la capa de círculo estaba seleccionada para que se genere una máscara sobre esa capa. Entonces, si no tenemos seleccionada la capa, están deseleccionadas, al momento de dar doble clic va a aparecer otro elemento que se llama Shape Layer. Entonces eso no lo queremos por el momento, lo voy a borrar. Vamos a borrar este Shape Layer, Delete nada más en el teclado, seleccionamos la capa que nos interesa y le damos doble clic para que se genere esta máscara. Después en jerarquía la voy a poner en medio de las dos capas, pensando en que A está arriba, después tenemos abajo de A el círculo, cambio la posición a partir de los valores numéricos, después la escala, pico en el teclado S, escala, scale, y después duplicamos con control D o edit duplicate y cambiamos la jerarquía para poner ahora este círculo debajo de la letra B. Entonces más o menos en el timeline tenemos una organización de esta manera. Es importante trabajar con su timeline correctamente. Hay una opción que en este caso es representar los layers a partir de colores, y esto lo logramos dando clic en este recuadro de color y cambiamos la manera en la que están expresados los colores. Esto pues es como agrupar elementos gráficos. Ahora, con los layers deseleccionados, así como están deseleccionados, vamos a elegir la opción de la pluma, con esta herramienta de la pluma. Si ustedes dan clic y sostienen el mouse, lo que va a suceder es que automáticamente se va a crear un vector con la posibilidad de dar este caminito, este path. Entonces, si no les aparece justamente así en un principio, mientras ustedes están trabajando, no se preocupen. Lo ideal es que aparezcan por lo menos las líneas de este camino, ¿no? Ahorita les muestro cómo cambiaríamos estos parámetros. Regresamos al cursor normal. Voy a acomodar un poquito la curvatura. Digamos que esto se puede reeditar cuantas veces sea necesario. Y la manera de obtener este caminito con esta herramienta es dando clic aquí en donde dice Fill Options, aparece este submenú, y lo ideal es cancelar el fill, que no haya un relleno. Si le quitamos aquí el preview, necesitamos tener algo seleccionado por ahí. Si quitamos el relleno, damos OK. Después en Stroke cambiamos también a un color sólido. Es importante decidir bien la opacidad, tener esto bien claro cuando estamos diseñando. Después con el valor numérico, el grosor, editamos el grosor de la pieza que pues vamos a tener aquí en el canvas. Después con los vectores, esto es muy similar a las herramientas que tenemos después en Photoshop o en Illustrator. After Effects también es un software de Adobe, entonces pues tiene estos vectores y la mecánica para usarlos es la misma que los demás. Tenemos los nodos, tenemos algunos puntos para poder manipular los vértices, cada uno de estos vértices, y de ahí pues ir cambiando algunos detalles. Por ejemplo, con esta herramienta
es muy común salirse del canvas, entonces aquí sí vamos a manipular un poco la escala de nuestro canvas con tal de incorporar bien y editar correctamente nuestra pieza. Eh, Exploren, experimenten con estos vectores y vértices y controladores con tal de llegar a desarrollar un caminito para después el gráfico que vamos a agregar en lo posterior, ¿no? Regresamos aquí el canvas a Fit para ver en toda la pantalla y ahora necesitamos hacer la animación de un elemento gráfico que vaya del punto A al punto B. En nuestro menú, vamos ahora con Layer, New, Solid. Vamos a crear un elemento gráfico. Bueno, va a ser un cuadrito. Sin embargo, bueno, primero ahorita seleccionamos el color y va a ser un cuadrito, pero pues le podemos cambiar el nombre más bien a un triángulo, que en realidad ese va a ser el destino o el diseño al final de este elemento que estamos creando. 100% píxeles, damos clic, ahí aparece. Ahora también vamos a crear una máscara sobre este objeto. Voy a hacer un poquito de zoom, tal vez un poquito más, para poderlo visualizar mejor. Y con la herramienta de pluma también, pero con el elemento gráfico seleccionado. Es importante que esté seleccionado, que sepamos que está seleccionado. Vamos a trazar sobre él un triángulo. Cerramos los vértices y ahí ya creamos una máscara. Esta es otra forma de hacer máscaras dentro de After Effects con la herramienta de la pluma. Tenemos varias herramientas. Vamos a escoger esta variante de la herramienta de la pluma para crear un vértice dentro de nuestra máscara. Lo voy a colocar más o menos así y después picamos Shift para que se convierta en un vértice individual, en un controlador individual, pues, más que vértice, y ya de ahí hacemos o dibujamos esta figura. Es como diseñar en cualquier software de edición que haya, pero pues aquí dentro de After Effects con la posibilidad de animar después esto a partir de un timeline. Después vamos a cambiar la posición. Ahí está, con los ejes. Los ejes los estoy moviendo de manera independiente. Ponemos un keyframe. Después movemos el cursor. Es importante siempre tener en cuenta que el cursor nos va a definir hacia dónde, en qué punto del timeline va a estar el keyframe o la información que vayamos agregando. Y pues bueno, aquí tenemos un motion path, se llama un motion path el caminito que se creó. Y el motion path también puede ser alterado a partir de estos vectores. Entonces es como curvas o vectores. Mucha gente los conoce por ahí en diseño con distintos nombres. En realidad no sé cuál sería el bueno. Aquí en After Effects podemos crear nuevos keyframes, perdón. A ver, aquí necesito seleccionar exactamente el puntito donde está el vector. Voy a cambiar el color de label para que me dé un color un poquito más contrastante y que el motion pad también se coloree. Digo, esto no afecta el render final, pero sí afecta la mecánica del trabajo. Aquí, como pueden ver, si yo fallo a la hora de dar clic en el punto en donde tengo estos controladores para los vectores, pues cambia directamente, se va la máscara. Entonces tengo que tener cuidado en dónde estoy dando mi clic para poder controlar este motion path y pues los nuevos vectores que vaya generando, los nuevos nodos que vaya poniendo en el timeline, que tengan siempre el cuidado, que tengamos siempre el cuidado de editarlos de manera correcta. Entonces esto es lo que cuesta un poco de práctica, por eso la intención del ejercicio es llevarlos a pues practicar esto que es básico dentro de After Effects hasta cierto punto, estas mecánicas en la combinación de distintas herramientas, en este caso la herramienta de la pluma. Vean, por ejemplo, aquí falló otra vez, le das comando Z, el undo, el clásico undo, y después corriges la ruta, ¿no? Distintas herramientas, la herramienta de la pluma, con eso hacemos este motion pad. Y cabe señalar que este proceso que estamos haciendo aquí, hasta cierto punto artesanal, lo estamos desarrollando totalmente a mano, inventándonos nuevos vectores, nuevos nodos,
de acuerdo a lo que pusimos en un principio, este punto A y punto B, pues estos representarían más puntos prácticamente dentro de la mecánica que estamos siguiendo para pues darle a nuestra animación la sensación de que estamos siguiendo esta especie de camino. Todo es editable, en tanto sea necesario reestructurar la dinámica que vemos nosotros en pantalla, también el tiempo de los píxeles, bueno, de los keyframes, perdón, no píxeles, keyframes, el tiempo lo podemos alterar moviendo los keyframes hacia cierta posición en el timeline, y pues esto nos va a ir ayudando poco a poco. Entonces este ejercicio, esta práctica les va a ayudar a ustedes a dominar el uso de los nodos y pues utilizarlos a su favor con tal de hacer este tipo de movimientos. Pues vaya, pueden ser de textos, de elementos gráficos, de fotografías, después de archivos de video también. Y pues depende del proyecto en el que estemos trabajando, será que recurramos a este tipo de técnicas. Les recuerdo, esto es un poco artesanal. Con el uso de After Effects, pues te vas dando cuenta que a veces hay procesos más rápidos, no necesariamente hacerlo todo a mano, sino ya más automatizados, o copy-pastear información de un layer a otro. Después de que termine esta serie de pasos con estos nodos, les voy a mostrar un método más fácil. Si ya se desesperaron, pueden seguir viendo el tutorial sin adaptar todos su progreso a su proyecto. Vean por aquí, lo que voy a hacer es mostrarles una alternativa más fácil a esta serie de pasos que estamos haciendo aquí. Además es para, reitero, que practiquemos el uso de los nodos. Entonces ahí ya ponemos más, dibujamos el camino se va a ir trazando de acuerdo a lo que el shape layer nos indicó. Y pues bueno, puede ser que para algunos resulte entretenido el trabajo con vértices, para unos pueda resultar tedioso. Sin embargo, con la práctica, pues esto lo pueden ir haciendo cada vez más rápido. Entonces ahí estamos a punto de terminar. Pues primera alternativa, el método artesanal, si lo ponemos así, para crear un motion path a partir de un punto A a punto B, y después crear con la herramienta de la pluma vértices entre medio, y pues tratar de utilizarlos de manera consciente y trabajar con las herramientas para poder editarlos y que queden pues con el look que buscamos, ¿no? Entonces ahí más o menos todo esto es editable, les reitero. Hay que practicarlo, sí. Si de repente dan clic por fuera, pues de componer y seleccionar el layer correcto, y pues ahí seguimos adaptando este proceso. Entonces la perfección, pues buscarla siempre nos va a demorar tiempo, pero bueno, ahí ya estamos. Entonces regresamos aquí a la opción de Fit. Bueno, no me está funcionando. Con la herramienta de la mano muevo el canvas. Ahora restrinjo el área de trabajo, lo voy a poner más o menos por aquí. Damos play con la barra espaciadora y ahí está la animación. Si se dan cuenta, dependiendo del espacio que haya entre cada keyframe, va a ser un segmento más rápido o más corto, se va a alterar un poco la velocidad. No es exponencial, o sea, digamos que como lo hicimos de manera artesanal, entre comillas, pues eso es el resultado que tenemos. O sea, al final la figura está siguiendo un caminito, pero pues la variante entre qué tan distante o qué tan próximo esté un keyframe en relación al timeline, pues va a ser lo que nos va a otorgar el cambio de velocidades, ¿no? Entonces esto lo pueden experimentar para visualizar qué también sucede el movimiento, y si les gusta, pues si ya están conformes, pues se quedan con ello y continúan con el otro proceso, ¿no? Dependiendo de lo que estén animando. Y en este sentido, pues reiterar, todo es editable, y en medida de que yo doy clic sobre un nodo, se ilumina el keyframe también que pues va en relación con ese nodo, ¿no? También si lo hacemos al revés y damos clic sobre el keyframe, pues los nodos van a aparecer por ahí iluminados.
Ahí está, esa es la primera alternativa. Voy a borrar todos estos keyframes, adiós, mucho trabajo para nada. Después abrimos los controladores para Shape Layer y van a ver aquí dentro de la configuración que tiene Shape Layer, ya hay un path, ya hay un camino que está trazado. Eso fue lo que hicimos al principio casi del tutorial. Ahora este path, si selecciono este cursor y le doy comando C de copy y después comando V de paste, tengo que seleccionar el controlador de posición. A la hora de dar paste, se pegan estos keyframes. En realidad son 2 keyframes nada más. Los otros son nodos que pues After Effects lo hizo de manera automática. Y a la hora de estirar el último keyframe, el keyframe que está más a la derecha, los otros nodos se mueven de manera exponencial, ahora sí, y el movimiento pues siempre va a ser fluido, continuo, no hay aceleración, la aceleración pues ya está por default a partir de lo que After Effects marca, ¿no? Entonces esta es una manera mucho más rápida y versátil de hacerlo. Sin embargo, pues bueno, es trabajar igual con nodos. Ahí está el Motion Path que creó After Effects automáticamente, ¿no? Entonces esto es un poco más fácil si quieren seguir este camino. Ahora lo que voy a cambiar es la opción de rotación. Le picamos la letra R para que aparezca el controlador de rotación. Y aquí también lo podemos articular de manera artesanal. Ese sí no les voy a dar una alternativa. Si de repente lo que ustedes quieren ir es trabajando cuadro por cuadro, tenemos esta opción aquí abajo en el timeline para poder hacer zoom in al timeline. Ahora vemos que los números cambian a cuadros. Es 1F, 2F y así sucesivamente. Entonces vamos a ir poniendo keyframes dependiendo de cómo vamos a rotar esta figura. La idea es que, pues bueno, parezca que la flechita va caminando y va rotando de acuerdo a este motion path. Entonces, la manera de hacerlo sería la siguiente: ir moviendo el cursor en el timeline y posterior a ello cambiar el valor numérico de la rotación y así vamos creando una animación. En esta parte del tutorial, pues prácticamente sí estamos metiéndonos directo al timeline, yendo cuadro por cuadro o alternando cada 2, 3 cuadros. Entonces, una manera para moverse cuadro por cuadro en el timeline en la Mac es apretando la tecla de comando y la tecla ya sea izquierda o derecha en las flechas del teclado. Esto va a ayudar a acelerar un poco el proceso y vamos moviéndonos cuadro por cuadro y podemos poner keyframes dependiendo del cambio que hagamos en el valor numérico. Cada que hagamos un cambio en el valor numérico va a haber un keyframe nuevo en el timeline. Para usuarios de PC, la tecla es control y la flecha en el teclado izquierda o derecha para moverse un cuadro hacia adelante o hacia atrás en el timeline. Y esto va a ser una dinámica muy recurrente dentro de After Effects porque lo que precisamos es pues animar, poner estos keyframes y de repente pues ir cuadro por cuadro. Entonces esto puede ser tedioso. Reitero que la práctica les va dando mejores y mejores resultados. Lo pueden hacer un poquito más rápido. Por ejemplo, en este sentido creo que el trabajo es mucho más efectivo y mucho más preciso. El hecho de animar cuadro por cuadro la rotación de esta figura versus la primera opción o la primera alternativa para el motion pad, en donde también necesitábamos poner en estos vértices cada ciertos cuadros. Tal vez yo exageré mucho en los vértices que puse, ya después viendo este motion pad creado a partir de la segunda alternativa de animación, que pues en este caso es mucho más automatizada y esto que estamos desarrollando pues ya luce más manejable, sobre todo con esta mecánica de utilizar el teclado y los shortcuts. Recuerden comando y la tecla izquierda o derecha de las flechas en el teclado. Para usuarios de PC, la tecla de command. Entonces, perdón, control. Bueno, llegamos a este punto y pues ponemos nuestro último keyframe. Podemos revisar nuestra colección de keyframes si pulsamos la tecla U en el teclado. Vemos que si tenemos un layer seleccionado y pulsamos U nos va a servir para desplegar los keyframes o los controladores que posean keyframes en un layer determinado. Entonces esto nos ayuda a pues revisar y
hacer cualquier adecuación que sea necesaria. En este caso, posición y rotación son los controladores que poseen keyframes y por ende pues vale la pena dar una revisada, que vaya, la animación esté sucediendo bien. Muchas veces cuando las cosas se mueven o interactúan de manera extraña dentro de After Effects, significa que hay keyframes por ahí de más. Entonces pues siempre es necesario revisar que los keyframes, cada cuadro, cada momento que tenga un keyframe, pues esté correctamente articulado, ¿no? Vamos a hacer un nuevo ejercicio, creamos una nueva composición, la renombramos ejercicio 03 para llevar un control de cuántas prácticas vamos desarrollando. Los settings 1280 por 720, square pixels, frame rate 23.976, resolución full, start time code 0, la duración 10 segundos y cambiamos el color. En este caso el color de background, pues vaya, va a ser un primer indicador, una referencia, pues, o sea, si después lo queremos cambiar o vamos a utilizar otra cosa, ya sea una fotografía o sea una textura que traigamos a After Effects, ya sea en formato JPG, PNG o video, pues no es tan relevante destinar mucho tiempo en escoger un color de fondo, ¿no? Entonces damos OK, se genera una nueva composición, un canvas completamente nuevo, el layer vacío. Podemos comenzar a trabajar y animar algunas cosas aquí. Les quisiera mostrar este botón. Este botón activa o desactiva la transparencia de una animación. Todos estos botones controlan ciertas acciones dentro del canvas o dentro de la resolución del proyecto que estemos trabajando. Entonces esta de repente es bueno utilizarla, la pantalla de transparencia, porque sí sabemos que existen elementos que tienen completa opacidad o que en este caso son sólidos o son backgrounds, pues, que sí están eclipsando la transparencia que de por sí tiene una composición dentro de After Effects. Y pues bueno, para esto vamos a hacer un nuevo sólido con el tamaño de la composición. Este va a funcionar como un background y lo vamos a cancelar. Bueno, no cancelar, sino bloquear con el candado. Entonces ese layer pues nos va a servir como una alternativa a quedarnos simplemente con el background color a la hora de crear una nueva composición. Después hacemos un texto. En esta pequeña animación lo que quiero aprovechar es conocer que dentro de After Effects podemos hacer ciertos segmentos como de presentación, presentación con algo de movimiento, animación, cercano a los motion graphics. Entonces vamos a utilizar varios textos y vamos a utilizar algunos elementos gráficos creados dentro de After Effects. Entonces este texto lo pueden editar como ustedes gusten, exploren estas herramientas de character como para identificar qué es lo que podemos, cómo podemos trabajar, y posterior a ello, por ejemplo, aquí la herramienta de la escala, si ustedes ven, yo cambio la escala en el texto, la interfaz en donde dice character, y ahí cambio el valor numérico de aquí, no se cambia el valor numérico de la escala. Y después el anchor point, si yo cambio este puntito dentro de los, los parámetros que tiene ahí mi texto, sí se cambian los valores de posición y también el anchor point, ¿no? Entonces, pues explorar un poquito cómo funciona un layer dentro de After Effects. Entonces, de este texto lo voy a posicionar aquí en la esquina arriba, y después lo voy a duplicar, comando D, y vamos a escribir otro texto, ¿no? En este caso sería escribir el Motion Graphics. Con la letra P de Position bajamos el texto. Hay que tener cuidado de no tener seleccionado el texto con tal de editar el texto en sí, sino tener seleccionado el layer para que no se sobreescriba o no escribamos la letra P y borremos todo lo que, lo que hayamos escrito antes, ¿no? Le voy a cambiar un poquitín el formato, hacer la fuente tipográfica un poquito distinta a lo que sería el encabezado, y después duplicarlo también. Después de haber escogido un lugar en donde va a estar este archivo de este layer de texto, lo voy a duplicar un par de veces más. Vamos a poner primero Motion Graphics y después VFX.
Muy bien, después duplicamos, seleccionamos y control D, duplicamos el layer, cambiamos la posición, apretamos P en el teclado, lo movemos y ahora con doble clic editamos el layer de texto, ponemos Indie Animation. Muy bien. Bueno, vamos a mover un poquito la posición para acomodarlos de esta manera y después con Shift, si yo selecciono un layer y después aprieto Shift y selecciono otro layer, en este caso para tener los tres textos, podemos agruparlos y mover con un controlador, podemos mover el grupo de layers que tengamos seleccionados. Bueno, entonces lo que sigue voy a tratar de reeditar un poco el estilo de este texto, este layer de texto. Ahí están. Ahora voy a hacer una gráfica, un panel gráfico. Entonces voy a hacer un nuevo sólido. El color de sólido puede ser cualquier color. No hay necesidad de escoger uno en particular todavía porque el efecto que le vamos a aplicar va a tener características también de color. Entonces, bueno, lo vamos a llamar como grid, que sería la redecilla, y lo vamos a hacer del tamaño de la composición. Aparece nuestro layer de sólido. Los layers los pueden manipular y mover en jerarquía a donde ustedes gusten, nada más controlando la posición en donde estén en términos de layers. Siempre están numerados. Aquí lo vamos a dejar en la parte de arriba. Y después tomamos del menú Effect, Generate, Grid. Es importante hacer notar que todos los plugins que utilicemos durante nuestro proceso de trabajo en After Effects los vamos a obtener a partir de este menú, pero también la interfaz nos da la oportunidad de tener aquí un buscador. Por ejemplo, en esta lista podemos ubicar, si ya sabemos el nombre del plugin, lo escribimos y nos va a dar el mismo resultado. Lo podemos ubicar también por aquí en la interfaz de After Effects. Lo podemos arrastrar y soltar sobre el layer que necesitemos pues que contenga este efecto, y en el panel de proyecto justo al lado se activa y sale otro tab con el panel de Effect Controls, y aquí es en donde tenemos los controladores para nuestros plugins. En este caso vamos a mover estos parámetros. Border lo dejo en 3 y después el ancho de los recuadros lo podemos manipular a partir de este eje, y con este controlador los vamos a dejar más o menos a que abarquen 3 espacios, 3 barras, una para cada texto. Entonces de ahí pues hay que volver a reajustar. Entonces seleccionamos todos con Shift, o de manera independiente uno por uno los podemos ir acomodando nuevamente en esta redecilla que creamos con nuestro plugin. Entonces más o menos estos parámetros les pueden funcionar para hacer su gráfica. Esto pues también lo podrían diseñar pues en otro software como Photoshop, como Illustrator, y traerse estos elementos gráficos aquí a After Effects. De repente pues bueno, cada quien tiene sus procesos de trabajo, y este plugin pues bueno es bastante útil para hacer este tipo de grafiquitos. Lo interesante o importante es que pues se explore un poco las herramientas. En este caso Grid pues sería el primer plugin que usamos. Y bueno, después necesito hacer un recorte. Esto lo voy a hacer con una máscara, pero para esto primeramente hay que precomponer. Entonces, como lo hemos hecho antes, Layer, Precompose, que sería la forma de mandar todos los elementos, en este caso el plugin que acabamos de setear, lo vamos a pasar en una composición antes o previa, o en este caso aparte de la composición de ejercicio 3, que es en donde estamos trabajando. Entonces le voy a poner la ruta ejercicio 3 diagonal grid, grid effects, que es como en esencia lo que contendría esa composición extra. La podemos encontrar por aquí en nuestro proyecto, y de ahí con el layer seleccionado, seleccionarlo es importante, que no vaya a estar fuera de selección. Con el layer seleccionado y con la herramienta de máscara trazamos dejando sostenido el botón, el mouse, perdón, dejamos sostenido hasta lograr más o menos encapsular la máscara en esta distancia más o menos, ¿no? Que quede este gráfico semejante a lo que estamos viendo acá.
La máscara, si desactivamos este botón, podemos activar o desactivar la máscara. Después, pues bueno, si nos pudiéramos poner a calificar cómo salió nuestro gráfico, vemos que está un poquito chueco en composición. Aquí, si vemos todo el canvas, está un poquitín cargado a la izquierda, entonces sería bueno seleccionar pues este elemento y empezar a construir pues un gráfico ya en conjunto con todos los demás elementos y tratar de ponerlo en cierta posición que sea conveniente. Entonces, bueno, hay que mover todos. Para esto, pues bueno, vamos a seleccionar desde layer, desde arriba hasta el layer de abajo, bueno, sin contemplar el background. Y después lo podemos manipular simplemente arrastrando con el mouse y utilizando el Title Action Save activo, pues nos da la oportunidad de configurar esto de mejor manera, ¿no? Quitamos Title Action Save para poder tener un poco más limpia la pantalla y ahí queda nuestro gráfico justo al centro del canvas. Entonces, bueno, vamos a empezar a trabajar, a hacer animación. Voy a ocultar los gráficos con el ojito y en jerarquía voy a poner pues mi título, lo vamos a poner en la parte superior solamente como para acomodar diferente los layers y le vamos a dar un poco de animación a esto. Entonces, eh, nos movemos un poquito más hacia enfrente en el timeline, 15 cuadros, ponemos nuestro primer keyframe para posición y posteriormente cambiamos el cursor al principio de la composición y cambiamos el valor numérico para que el layer de texto quede fuera de cuadro. Entonces esta animación lo que va a hacer es pues, simple y sencillamente cambiar la posición del layer de texto y ya está. Eso es lo que sucede con After Effects. Es importante mencionar que lo ideal es que las animaciones que hagamos dentro de este software, pues aprovechar todas las opciones que tienen. Entonces, una opción muy importante y muy recurrente dentro de los motion graphics es el Graph Editor. Este botón que está aquí, con los layers, perdón, con los keyframes seleccionados, damos clic en ese botón y va a aparecer esta gráfica. Hacemos un poquito de zoom para identificar. Van a ver vértices, por ejemplo, en cada uno de los lugares donde está el keyframe va a haber vértices. Si revisamos más o menos esta gráfica, vemos que es una línea que va desde el 0 y después en tiempo de acuerdo a píxeles. Y si damos clic en los vértices, vamos a ver que tenemos la oportunidad de crear curvas en el tiempo. Entonces, esto se mueve. Sí, se desesperaron con los vértices en la práctica anterior. Esto se mueve de manera similar a los vértices que ya habíamos creado. Para visualizar este Graph Editor, esta herramienta, es importante revisar que tengan seleccionados estos botones que pues les van a hacer el trabajo un poquito más simple al principio cuando empiezan a utilizar Graph Editor. Revisen que esté más o menos con estos mismos parámetros activos. Ustedes pueden configurar la pantalla o la interfaz del Graph Editor para ubicar elementos que pues sean necesarios de acuerdo a las consideraciones que van a hacer en su animación. Para salir de Graph Editor damos clic nuevamente en el botón y revisamos que los keyframes tienen otra forma. Ya no son rombos, sino que ya tienen otra imagen para darles una cierta identidad. Y cuando vemos el movimiento, analizamos el movimiento que tienen los parámetros de posición, vemos cómo hay una suavidad a la hora de que termina pues el movimiento de estos keyframes y de la posición de este elemento. Después, con este botón activamos una función de After Effects que se llama Motion Blur. El Motion Blur es lo que va a dar un acento adicional a todos los elementos que podamos manipular, sobre todo en términos de posición, para dar esa sensación gráfica de pues movimiento y lo que de repente nuestros ojos ven en la vida real cuando algo se está moviendo muy rápido. Bien, serían tips para poder crear un mejor look en animaciones muy sencillas. Posteriormente vamos a animar el layer de nuestro grid. Quisiera puntualizar que en este caso este layer, como es una precomposición,
Ustedes pueden identificar cómo a los bordes, a la entrada y la salida, los extremos, pues tiene una configuración diferente en esta esquinita negra en la parte de arriba, en ambos lados, izquierda y derecha, y esto significa que la duración de ese layer está sujeta a la duración de la composición que lo contiene, ¿no? Entonces, si damos doble clic podemos revisar la composición y bueno, o sea, esto lo que representa es que si yo lo muevo hacia la izquierda sosteniéndolo con el mouse, puedo cambiar su momento de inicio ya en el timeline de esta composición. Entonces voy a procurar mover el inicio de este layer a unos cuadros más adelante, 10 cuadros en este caso, y pongo un keyframe de opacidad y después un cuadro después voy a cambiar esta opacidad a un 36%, por ejemplo. Después lo cambiamos otro valor numérico a 0 y la animación que va a surtir a partir de esta progresión de keyframes es como una especie de parpadeo, como un glitch. Entonces aquí es cuadro por cuadro, alteramos de manera un poquito aleatoria, random, el valor numérico de opacidad y cuadro por cuadro. Digo, no tiene que ser tantos frames, con eso es más que suficiente. Y de repente hacemos un run preview presionando la barra espaciadora y ahí está la animación. Un pequeño glitch para que aparezca nuestra redecilla de la gráfica esta de barras que vamos a hacer. Ahora agrupamos los layers de texto con Shift. Después movemos el momento de arranque de todos estos layers un poquito más hacia enfrente en el timeline. Después con la letra T sacamos la opacidad del controlador de opacidad. Lo disminuimos a 0 al inicio del layer y después unos cuantos cuadros más adelante lo cambiamos a 100. Entonces ya tenemos una animación muy sencillita de fade in para estos textos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es modificar un poco el momento en el que cada uno de ellos aparece. Entonces voy a hacer un zoom en el timeline y voy a procurar moverme unos cuantos cuadros hacia enfrente. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 cuadros hacia enfrente y después con Shift lo voy a mover. Selecciono el de abajo, el layer que está abajo con Shift para agrupar estos dos y vean, al momento de arrastrar el de abajo, el de arriba lo sigue y hacemos esta figura escalonada, lo cual nos va a ayudar para tener una animación un poquito más compleja, digo, dentro de la sencillez, pero es un poquito más compleja y esta dinámica de cambiar los momentos en los que comienza cada layer es muy recurrente dentro de las animaciones que hacemos en After Effects y este es un pasito que nos puede ayudar a resolverlo y a salvar un poco de tiempo. Muy bien, ahora lo que sigue es crear un nuevo sólido. Damos clic derecho en el espacio vacío del timeline, creamos un nuevo sólido. Lo voy a hacer en blanco, pensando en que conteste con todos los demás elementos y lo vamos a nombrar como barra. Le voy a cambiar los píxeles de tamaño. En este caso vamos a trabajar con 50 píxeles por 400 píxeles. Ahí está. El color blanco. Le damos OK y aparece nuestra barrita. Esto lo movemos, lo podemos cambiar de lugar. Lo vamos a posicionar más o menos por aquí. Necesitamos ser precisos, entonces ahí es en donde echamos mano del zoom. Hacemos un zoom al 100%, vean, todavía me hace falta más. Exagero al 400%, agarro la manita, la herramienta de la manita aquí arriba en las herramientas y después con esto me apoyo para poder establecer lo más preciso posible esta barra, digamos la parte inferior de la barra. Después con esta herramienta vamos a cambiar el punto de anclaje, lo vamos a movilizar a la parte de abajo. Igualmente voy a necesitar hacer zoom otra vez. El shortcut para llamar a la manita y que nos podamos mover rápido en el timeline es la barra espaciadora. Sosteniendo la barra espaciadora podemos llamar a la manita y movernos rápido al sitio donde querramos aplicar cierta edición en términos de gráficos. Voy a mover en jerarquía este layer a esta parte para de alguna forma agrupar la barra que pertenece al texto de Motion Graphic
visualmente con ese espacio, y voy así organizando también los layers. Ahora la animación va a ser muy sencilla, va a ser la escala. Voy a cambiar la escala quitando el candado en uno de los ejes para que nada más crezca pues desde la parte inferior hacia arriba. En este caso, pues voy a aprovechar que tengo los controladores y voy a cambiar tantito el valor para hacer un poco más ancha esta barra. Y posterior a ello, pues bueno, identificar a 0 el valor de la escala, que sería lo que nos daría la altura. Entonces 0 de altura al principio, y posteriormente la cambiamos a un valor que pues en este caso nos estaríamos inventando, pensando en que, bueno, yo honestamente uso Motion Graphics mucho más que los otros dos textos que pusimos, VFX y animación. Ahora, con el Graph Editor vamos a ver, le damos clic bueno, seleccionando los keyframes, le damos clic a esta opción de Graph Editor y vamos a poder ver que tenemos nodos arriba y abajo, esta franja verde. Pues es prácticamente uno de los dos valores que movimos, ¿no? En este caso el valor de uno de los ejes, y por eso es que la curva se representa en uno solo de los colores que están ahí en el Graph Editor. Entonces ahí ya queda la velocidad un poquito alterada para que arranque rápido y vaya frenando poco a poco. Si en este caso cambiamos la curva, la hacemos distinta, pues nos dará otra sensación. Ahora duplicamos comando D y cambiamos la posición de arranque del layer, moviéndolo un poquito hacia la derecha en el timeline, y después con la opción de position, con la letra P, cambiamos también hacia la derecha este nuevo layer para poder aprovechar la animación que ya hicimos y el movimiento del Graph Editor. Ahora me aseguro que estoy sobre el keyframe para cambiar el valor del controlador de position, en este caso para poner un porcentaje más pequeño, 28% por ejemplo, y después duplicamos nuevamente esta animación. La ponemos sobre el texto de Indie Animation. Esto es nada más en jerarquía en el timeline. Obviamente no afecta la animación, pero sí nos da la posibilidad de trabajar mejor. Después movemos este nuevo layer hacia la derecha para ir armando y completando el gráfico. Ahora sí estamos muy cerca ya de lograr esta gráfica de barras animada. Y pues bueno, lo que está tratando de expresar aquí son usos de After Effects que son recurrentes dentro de las personas que trabajamos con esta herramienta. En lo personal yo utilizo After Effects para Motion Graphics la mayoría del tiempo, poquito VFX y muy poquita animación independiente, ¿no? Sobre todo para temas laborales por ahí, campañas y eso. Bueno, entonces con esto concluimos los 3 ejercicios, pero hay que exportarlos, hay que sacarlos de After Effects. Vamos a mover aquí tantito los layers de las composiciones. Bueno, no son layers, las composiciones, para identificar cuáles son los ejercicios que ya tenemos hasta el momento. Y vamos a exportarlos. Tenemos el ejemplo, ese no es necesario que lo hagan. Tenemos el ejercicio 1, el ejercicio 2 y el ejercicio 3 en distintos tabs en el timeline de After Effects. Entonces voy a seleccionar con Shift estos 3 iconos de las composiciones. Cada uno pertenece a una de las secuencias, una de los timelines que tenemos para editar. Cuando vas a exportar, siempre es importante checar tu área de trabajo, saber qué tanto del video o qué tanto de esa área de trabajo vas a terminar exportando en el video que pues vaya, saques desde el software. Entonces la barra del workspace, esta barrita que está determinada por los linderos azules, esta barra gris, nos va a dar la duración total de la animación. Y pues siempre va a ser importante medirla, tener más o menos en cuenta cuánto de esta animación quieres rescatar para después exportar. Entonces, pues de esta manera, con esta barrita del workspace, vamos a checar que esté bien configurada, que tengamos el suficiente tiempo, ni más ni menos, lo que consideremos que vamos a exportar. Y ahora sí, con Shift
Selecciono las tres composiciones y me voy al texto de Composition y me voy al texto que dice Add to Render Queue. En español sería añadir a la cola de procesamiento. Hay un botón que implica mandar a Media Encoder, que es otro de los softwares de Adobe. Y pues en este caso nos sirve Media Encoder para hacer exports también, para transcodear información y material de video. En este caso, pues bueno, vamos a tratar de exportarlo directamente desde After Effects. Vamos a tomar en cuenta esta lista. El primer texto azul que dice Best Settings lo dejamos tal cual. Lossless es el texto que nos saca este controlador, este módulo de output, en donde podemos escoger el formato. Por ejemplo, de todos estos, probablemente para los usuarios de PC, en lugar de que les aparezca QuickTime como una prioridad, probablemente les dé AVI, el formato AVI, como la prioridad para video. En este caso, como estoy trabajando en Mac, me da QuickTime. Después damos clic en este botón para cambiar el formato de acuerdo al códec. El códec para usuarios de PC se pueden quedar con Animation. Va a ser un poco pesado el archivo final, o sea, contemplando que son algunos segundos solamente. Pero bueno, para los usuarios de Mac tenemos estas opciones de Apple ProRes 422HQ o 422LT. LT es la versión ligera y Proxy es mucho más ligera todavía en cuestión de peso. Entonces yo les recomendaría que siempre utilicen LT si quieren ahorrar un poco de espacio en la computadora. Obvio, si ya es un trabajo un poco más importante, pues pongan HQ en lugar de LT. Y para los usuarios de PC, utilicen Animation en combinación con el formato QuickTime. Después de esto, como no tiene audio, posteriormente agregaremos audio ya en un video de After Effects. Entonces lo podemos dejar en off y le damos OK. En teoría tendríamos que ir haciendo esto en cada uno de los módulos, en cada uno de esta lista de render. Por ejemplo, si le damos clic en Best Settings, tenemos que hay muchas opciones aquí que podemos cambiar dependiendo del proyecto que llevemos, pero por default siempre nos va a dar la calidad más alta, ¿no? Entonces todos estos settings no es necesario cambiarlos porque eso se eligió a la hora de hacer la composición. Entonces eso creo que ya viene por default, nada más saber que estás en Best y Full. En Lossless, ahí sí, como les mencionaba, podemos cambiar algunas cosas. Eventualmente en otros tutoriales veremos otras de las formas en donde podemos cambiar, por ejemplo, los canales, que en este caso están en RGB. Y por lo pronto yo les mostraría aquí hay una opción que tú puedes escoger unos settings customizados. Por ejemplo, yo ya tengo el LT, es Apple ProRes LT sin audio. Entonces yo he exportado muchos videos así porque después los paso a Premiere. Entonces tiene las mismas especificaciones que ya les había mostrado, pero ya para no meterme cada vez a este módulo, pues ya tengo aquí el template. Entonces, por ejemplo, si le dan clic en la parte de hasta abajo, pueden hacer y construir sus templates pensando en que, bueno, exportan muchas animaciones con una misma mecánica. Entonces, si le dan clic en Make Template, ahí pueden articular eventualmente sus propias configuraciones de codec y de formato. Después, en la parte en donde está el nombre de la composición, ahí es en donde van a escoger la ruta de dónde se va a exportar, a dónde se va a exportar en la computadora los videos. Entonces hay que hacer una carpeta especial en donde ustedes estén trabajando los proyectos de video y vamos a poner los exports de estos ejercicios de esta semana. Entonces esta semana sacaremos tres videos. De estos 3 videos pues serán direccionados a la carpeta que hayamos escogido. Importante dejar la extensión .mob. Y al término de esto nada más picamos en donde dice render y cada uno de estos clips se irá procesando. Esta barrita azul que crece nos está mostrando el progreso del render. Son animaciones muy, muy sencillitas las que hicimos hoy,
muy cortitas y eventualmente, pues mientras tengan ustedes control y sepan a dónde las exportaron, pues las van a tener por ahí a la mano, ¿no? Entonces, esto lo pueden visualizar. Si de repente en su computadora por alguna razón no sale el video, puede ser porque el códec de video con el que se exportó sea diferente a los códecs que su computadora está capacitada para poder interpretar. Entonces, no se preocupen y hagan el intento de subirlo a Google Drive o subirlo a YouTube, estos videos, y tengan por seguro que va a funcionar, ¿no? Los pueden meter a Premiere, musicalizarlos, hacerles algunas adecuaciones si quieren ponerle más cosas en términos de diseño sonoro. Pero pues bueno, esto sería el tutorial de hoy, 3 ejercicios y la mecánica para exportarlos. Muchas gracias por la atención.